Hola clase, espero que estén bien. Antes de comenzar con la segunda clase para las residencias, vamos a dar una introducción sobre lo que fue la primera clase. Luego de implementar la primera clase sobre calor y temperatura, se pudo observar que los estudiantes de tercer año de secundaria mostraron un interés notable y una participación activa en las instancias experimentales, animándose a leer sus respuestas y a intervenir en las experiencias de percepción térmica y medición con termómetro, incluso cuando no estaban seguros de sus conceptos. Esta actitud refleja una motivación genuina hacia el aprendizaje basado en la exploración y la práctica. Sin embargo, también se identificaron dificultades significativas en la atención sostenida, especialmente durante segmentos expositivos o abstractos, donde ciertos grupos de estudiantes recurrían al uso de celulares para jugar, perdiendo el hilo de la clase y requiriendo intervenciones constantes por parte de los docentes, o sea, nosotros los practicantes. También fue necesario recordar en varias oportunidades que las actividades tendrán una calificación numérica del 1 al 10 para incentivar la culminación de las tareas. Esta combinación de refuerzo positivo y evaluación sumativa logró que varios estudiantes se comprometieran con las consignas, aunque se evidenció la necesidad, de acá para lo que resta de las residencias, de ofrecer más ejemplos adaptados a contextos reales y cercanos para facilitar la comprensión conceptual. En respuesta a este diagnóstico, se diseñó la segunda clase priorizando un enfoque experimental, colaborativo y visual, que busca mantener el interés del grupo y favorecer una apropiación significativa de los contenidos, en línea con las prácticas pedagógicas observadas en la docente titular, como ya mostró un estilo paciente, accesible y dispuesto a repetir explicaciones hasta asegurar la comprensión, tal como se vio en lo que es las primeras observaciones de reacciones químicas con óxidos. Bien, ahora para el comienzo de la segunda clase, el propósito central de esta segunda clase es promover la comprensión de los mecanismos de transmisión del calor, conducción, convección y radiación a través de las experiencias prácticas y ejemplos cotidianos, fomentando al mismo tiempo el trabajo colaborativo, la curiosidad científica y el uso progresivo de un lenguaje técnico apropiado. Para esto se estableció 5 objetivos de aprendizaje claros y medibles. El primero sería que los estudiantes logren diferenciar los 3 mecanismos de transmisión del calor. Nuestro segundo propósito sería que experimenten de manera directa, con demostraciones prácticas de cada tipo de transferencia térmica. El tercero es que sean capaces de identificar en situaciones de la vida cotidiana cada uno de estos mecanismos. El cuarto sería que valoren el trabajo colaborativo durante las actividades experimentales. Y el quinto, que desarrollen habilidades de observación, registro y análisis en contextos científicos sencillos. Los contenidos a enseñar se organizaron en 3 dimensiones complementarias. Tenemos el plano conceptual, los contenidos procedimentales y los actitudinales. En el conceptual se abordará la conducción como transferencia de calor por contacto directo entre cuerpos, la convección como transferencia por movimiento de fluidos y la radiación como transferencia mediante ondas electromagnéticas que no requieren un medio material, además de establecer las diferencias fundamentales entre estos 3 mecanismos. En cuanto a los procedimentales, se va a promover la participación activa en experimentos demostrativos, el registro y análisis de observaciones, la elaboración de predicciones y conclusiones, la identificación de mecanismos térmicos en ejemplos cotidianos y el trabajo colaborativo para resolver consignas. Finalmente tenemos el plano actitudinal. Se fomentará la valoración del trabajo experimental como un método de aprendizaje, en donde la curiosidad científica ante fenómenos térmicos cotidianos esté presente, la responsabilidad en el manejo de materiales durante las experiencias, el respeto por las ideas y contribuciones de los demás compañeros y la perseverancia de la resolución de las actividades. Bien, la clase se estructura en 3 momentos pedagógicos claramente diferenciados. En el inicio, que es aproximadamente 15 minutos, se retoman los conceptos de la clase anterior y se plantean preguntas disparadoras como ¿cómo creen que viaja el calor de un lugar a otro? ¿Por qué el mango de una cuchara se calienta cuando la ponemos en la sopa? ¿O cómo nos calienta el sol si está tan lejos? Todo esto con el fin de activar ideas previas y contextualizar el tema. Luego el docente irá copiando en el pizarrón aquellas ideas que vayan surgiendo para retomarlas y volverlas a explicar y hacer de esto una retroalimentación frente a la participación de los estudiantes y el contenido dado para la clase. Con esto, el desarrollo, que
va a ocupar 60 minutos, está dividido en 3 segmentos de 20 minutos cada uno, dedicándose respectivamente a la conducción, la convección y la radiación. Para el segmento de conducción del calor vamos a necesitar ciertos materiales. Una vela con un recipiente, por si la cera empieza a caer por todo lo que es la vela, un encendedor o fósforos, recipientes de papel y agua natural. En donde el docente va a demostrar que poniendo agua dentro de la bandeja de papel y encendiendo la vela, poniéndolo abajo de esta bandeja de papel, el calor de la llama va a viajar por conducción a través del papel y va a seguir viajando hacia el agua, que está justamente en contacto directo con él. El papel no se va a quemar inmediatamente porque el calor que recibe no se queda atrapado en él, sino que se va transmitiendo rápidamente por el agua. Y el agua puede absorber mucho calor, lo que llamamos alta capacidad calorífica. Y por cosas como esta, aunque la llama esté muy caliente, el papel no va a alcanzar la temperatura necesaria para quemarse. Dado esta explicación, el docente va a empezar a explicar lo que es la conducción, que justamente implica colisiones moleculares entre partículas para transferir el calor. Dado que la temperatura o el calor, en esencia, se refiere al movimiento de partículas a nivel molecular, cuanto más rápido colisionen los objetos, más rápida va a ser la transmisión del calor. Entonces estas partículas con mayor velocidad colisionarán con partículas de menor velocidad. Es decir, que la transferencia de calor se va a producir desde un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Como resultado de este sistema de colisiones, la segunda partícula, que inicialmente tenía menos energía cinética, va a ganar energía cinética. Y por lo tanto la temperatura del segundo objeto va a aumentar como consecuencia directa del aumento de la energía cinética a nivel molecular. Explicado esto, el docente, para afianzar el conocimiento de los estudiantes, va a copiar en el pizarrón el concepto de conducción, el cual es la forma en la que el calor viaja a través de un material cuando hay contacto directo, sin que el material se mueva. Y les repartirá una copia con una serie de preguntas sobre lo visto en la demostración para que ellos puedan responder. En esta sección se esperan algunas respuestas de los estudiantes, como que el agua absorbe el calor, que el agua lleva el calor e incluso que predigan que el papel se va a quemar sin agua. También porque el agua enfría el papel e incluso que el agua protege al fuego. Y mientras los estudiantes resuelven las consignas, el docente estará caminando por los pasillos, observando y asistiendo a dudas sobre el contenido si es que existiesen esas dudas o preguntas frente al contenido. Para el segmento de convección también va a durar 20 minutos, como el de conducción. Se hará una puesta en común sobre las respuestas de forma oral. De haber alguna respuesta errónea, el docente aclarará y dará una respuesta acorde al fenómeno tratado anteriormente. Una vez finalizada la puesta en común, el docente va a borrar el pizarrón y va a escribir el siguiente concepto: convección del calor, en donde el docente va a presentar los ciertos materiales para tratar este tipo de fenómeno físico, en cual va a haber una vela con un recipiente, una hoja de papel, hilo, aguja, tijeras, encendedor o fósforo y un trípode o soporte para colocar el hilo. Una vez presentados los materiales, el docente explica que cuando encendemos la vela bajo el espiral, el aire cercano a esta llama se va a calentar. Este aire caliente, al volverse más liviano, que sería menos denso, asciende como si fuera un globo de aire caliente. Al subir, este aire empuja las partes del espiral haciéndolo girar. Es como cuando hacemos girar un molinete soplándolo. Acá el aire caliente es el que sopla la espiral para hacerla girar. Mientras tanto, el aire más frío, que sería que esté alrededor, es como más pesado, o sea, es más denso, y baja para ocupar lugar que dejó lo que es el aire caliente. Y así se forma un ciclo continuo en el que llamamos corriente de convección. Y como analogía, para ayudar a lo que es esta explicación, el docente va a explicar que esto puede ser visto como una sopa hirviendo, en donde las verduras suben con el líquido caliente, giran en la olla y vuelven a bajar cuando se enfrían un poco, y esa danza de la sopa es la convección del calor. Explicado eso, el docente continuará con la explicación de convección, explicando que la parte del fluido más cercana a la fuente se calienta primero. El fluido calentado se expande, se vuelve menos denso y asciende, calentando todo el fluido en el proceso. En realidad lo que está pasando acá es que las moléculas se expanden al calentarse, lo que llamaremos energía térmica, que lo vimos la clase pasada con los chicos en las residencias, y el fluido necesita expandirse en el mismo volumen, razón por la cual asciende, o sea, se va desplazando. A medida que el fluido caliente asciende, el fluido más frío y denso que lo rodea
es empujado hacia abajo y finalmente se calienta también, para luego ascender. El ciclo se repite calentando finalmente todo el fluido en el proceso, y así quedaría explicado el proceso de convección. Y para afianzar su conocimiento y que los estudiantes logren explicar lo que vieron con sus palabras, el docente va a copiar en el pizarrón el concepto de convección y luego les va a repartir una copia con una serie de preguntas sobre lo visto en la demostración, en las cuales son 3 preguntas y algunas respuestas esperadas del grupo es que digan que el aire caliente sube y empuja las aspas de la espiral, o que por el calor que hace mover el aire, o incluso porque el fuego tira para arriba. Son preguntas esperadas por el momento. Es muy probable que para luego de esta actividad comience lo que es el recreo y los estudiantes tengan un momento para poder descansar, y luego del recreo los estudiantes puedan volver y seguir con el segmento 3, que es radiación. El cual para este segmento vamos a necesitar 2 materiales, una bombilla de 20 watts y un alargue para conectar y manipular mejor la bombilla, y así los estudiantes pueden incluso interactuar con el mismo. El docente va a explicar que este tipo de bombillas de 20 watts a 25, tal vez algunas, son usadas para justamente incubar huevos de gallinas en algunas granjas. Luego se va a presentar y demostrar lo que es la bombilla, y el docente va a ir explicando que cuando encendemos esta bombilla y acercamos la mano podemos sentir el calor sin tocar la bombilla. Y este calor que sentimos llegar a nuestra mano es a través de ondas invisibles de energía que se llaman radiación infrarroja. A diferencia de lo que es la conducción, en donde hay un contacto, o lo que es la convección, donde hay aire moviéndose, acá el calor va a viajar directamente por el espacio vacío. Por eso cuando sentimos el calor del sol en un día despejado, nos podemos estar sintiéndolo en nuestro cuerpo a pesar de la distancia que haya entre el sol y nosotros. Como analogía, el docente dirá que este fenómeno físico es cuando estamos, por ejemplo, en algún lugar, en la calle, en una fiesta o algo, y alguien del otro lado nos saluda con la mano. No necesitamos tocarnos ni que alguien nos lleve el mensaje. El saludo viaja directamente por el aire hasta nuestros ojos. La radiación térmica funciona igual, o mejor dicho similar, en donde el calor, entre comillas, saluda a nuestra mano viajando directamente desde la bombilla. Luego de ese ejemplo, el docente seguirá explicando de que la radiación se produce en forma de ondas electromagnéticas que propagan la energía térmica. Se produce como resultado del movimiento aleatorio de moléculas y átomos. Las partículas cargadas de estos átomos, como lo que son los protones y los electrones, emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Todos los objetos irradian energía de una forma u otra, dependiendo de su temperatura. Y después de cada experimento, los estudiantes podrían responder estas preguntas guiadas en sus carpetas, y se promoverá un intercambio oral para justamente consolidar estos conceptos que se dieron, en donde el docente les va a repartir estas copias con las preguntas y se esperan posibles respuestas, como por ejemplo de que el calor del ambiente se transmite porque no necesita aire ni contacto para llegar a nosotros, e incluso porque el calor viaja por radiación en ondas invisibles. Luego de la explicación se les va a solicitar a estos estudiantes que copien y resuelvan en sus carpetas las preguntas, en donde el docente, como en las otras secciones, va a ir pasando por los pasillos para ayudar a los estudiantes frente a las dudas que tengan o inquietudes o de dificultades a la hora de resolver las actividades. Luego llegamos a la etapa de cierre, que una vez que los estudiantes hayan respondido a las consignas, se va a hacer una puesta en común sobre lo visto en la clase, en donde de forma oral se les va a solicitar al grupo de estudiantes que vayan participando y leyendo algunas de sus respuestas que están en sus carpetas sobre lo que es conducción, convección y radiación. Finalizada la puesta en común, el docente les va a repartir una serie de ejemplos donde los estudiantes tendrán que argumentar si corresponden a algún tipo de fenómeno de transmisión del calor que se explicó en la clase: conducción, convección o radiación, y se les va a recordar de que este tipo de trabajos reciben una nota numérica, no solo lo trabajado en el aula, sino también la tarea que es al final de cada clase, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de entregar eso en el momento para recibir la nota en el día, o entregar la próxima clase o en cuanto esté hecha, en donde los estudiantes tendrán que poner en el ejemplo correspondiente el tipo de transmisión y así recibir la nota correspondiente. Bueno, hasta acá llegó la explicación de la clase. Muchas gracias por ver y nos vemos en la tercera clase.